todos, mi nombre es Amaru González y el día de hoy vamos a hablar sobre mallas dinámicas en ANSI Fluent. Primero que todo tenemos que responder la siguiente pregunta: ¿qué es una malla dinámica? Con sus siglas o nombre en inglés, que es Moving Deforming Mesh o Dynamic Mesh. Lo que nos está diciendo efectivamente que el dominio de CFD, el que nosotros queremos simular, cambia durante la simulación mediante fronteras móviles, las celdas que se van deformando, y también se pueden añadir o eliminar celdas. Tal como podemos ver aquí en la imagen en nuestra imagen animada de la derecha, podemos ver cómo efectivamente las celdas se van agregando y al mismo tiempo eliminando según la física del problema que nosotros también queramos resolver. Puede utilizarse en un montón de funciones, solamente en Fluent, o acoplado solamente en el análisis estructural de interacción fluido-estructuras, con sus siglas en inglés FSI. Para entender esto, los ejemplos de mallas dinámicas gobiernan grandes problemas de la física. Tal como podemos ver en nuestra imagen superior, tenemos las bombas, donde nosotros tenemos un rotor que va cambiando, ¿no es cierto?, con una cierta velocidad angular, de tal manera que nos interesaría en el tiempo estudiar qué pasa con ese movimiento de malla. Tanto para los aerogeneradores en la deformación de, ¿no es cierto?, que comentamos rápidamente, de interacción fluido-estructura, donde los campos de velocidad y presión afectan los campos de deformación de una estructura. Por ejemplo, el caso de sloshing en la imagen superior derecha, vemos como efectivamente hay una interacción entre el líquido y, ¿no es cierto?, aire, que también hace una interacción o movimiento, de tal manera que se conoce como el efecto sloshing, donde se va deformando, ¿no es cierto?, la cantidad de líquido en ese dominio. Ya en la parte inferior tenemos, por ejemplo, la parte de los pulmones, como es el flujo de aire, ¿no es cierto? Por otra parte tenemos cómo estos sólidos caen, ¿no es cierto?, y van deformando las celdas que tienen a su alrededor. O por último, tenemos cómo a través de un perfil alar podemos ir modificando y tenemos cierta deformación de ciertos campos importantes de estudio. Los métodos que están disponibles eh, para mallas móviles son principalmente tres: el smoothing, layering y remeche. En el smoothing tenemos pequeñas deformaciones. Tal como podemos ver, una parte de la malla, nuestras celdas, quedan con su, ¿no es cierto?, con su configuración, pero otras celdas tienen deformaciones pequeñas. Esto se le conoce como un método de smoothing. Ya para layering y remechen tenemos grandes deformaciones, como podemos ver que el dominio se reduce bastante, donde ya tenemos una eliminación y adición de celdas en todo este dominio. Por lo tanto, ahora vamos a ver cuáles son estas grandes diferencias y también cómo lo vamos configurando. A la misma vez, podemos combinar estos métodos, estos tres métodos anteriormente que comentamos, de tal manera que según la física de nuestro problema que queremos resolver, por ejemplo, como esta pista de un motor, ¿no es cierto?, donde tenemos esta interacción del dominio que entra a la cámara cilindro-pistón y las válvulas que permiten tanto la admisión como la expulsión. Entonces, tenemos una cantidad de combinación de métodos que podemos hacer en este aspecto. Primero que todo, para poder empezar a activar en Fluent el Dynamic Mesh, las mallas dinámicas, tenemos que activar el solver transient de transiente. O sea, nuestro problema tiene que ser dependiente del tiempo, por lo tanto tenemos que seleccionar la parte transiente, que lo podemos ver específicamente en la parte de setup en general, y activar la parte transiente. Es un requisito que tiene que cumplirse sí o sí. Ya como paso 2, podemos comentar que en la parte del dominio tenemos que, seleccionando aquí Domain, podemos seleccionar Dynamic Mesh, activando, haciendo un clic, y ya activamos la opción de Dynamic Mesh. Y aquí nos va a estar preguntando, tal como vimos los métodos de Smoothing, Layering and Remesh. Ahora tenemos que seleccionar nuestro método. ¿Cuál es el más adecuado según la física? ¿No es cierto? Es un gran depende. Pero aquí daremos ciertas inputs o ciertos tips para que ustedes puedan
ver cuál es lo mejor que se adecua. Recordando que smoothing, el primer método, son deformaciones de mallas para todo tipo de celdas, mientras que para layering añade o elimina estas capas de celdas para mallas que son principalmente estructuradas, como podemos ver acá. Y en remeshing añade o elimina celdas tetraédricas o poliédricas dependiendo del caso. Podemos hacer ajustes globales y locales disponibles y no utilizar esta malla dinámica con overset. Seleccionando aquí nuestros métodos y en la parte de setting podemos ir cambiando los métodos para cada submétodo, por así decirlo, para cada smoothing, layering and remeshing junto, como por ejemplo las condiciones o parámetros importantes que se requieren para su resolución. En la parte de opciones tenemos las siguientes características que nos van a permitir ampliar o reforzar el seteo de nuestras mallas dinámicas. Por una parte tenemos la opción de, si ponemos remeshing y smoothing, en la parte de opciones, tal como vemos acá, tenemos estas siguientes, ¿no es cierto?, opciones. En el caso de in-cylinder, es principalmente para este tipo de fenómenos que corresponden a un movimiento descrito por el ángulo del eje de un cigüeñal. Ya con eso podemos adoptarla y configurar nuestra malla dinámica. Para la parte de 6DOF, calculan los movimientos a partir de fuerzas y momentos que están involucrados a la activación de esta malla dinámica. Por otra parte, el Implicit Update actualiza la malla varias veces en cada paso de tiempo para aumentar la estabilidad. Esto es muy importante ya que es para ciertos problemas físicos tenemos que ir actualizando y al mismo tiempo ir verificando la estabilidad que está en nuestra simulación. Después tenemos Contact Detection, que es un tratamiento especial cuando las paredes están muy próximas entre sí. Entonces, si nuestro problema tiene esta característica, tenemos que activarlo. Por último, tenemos el Periodic Displacement, que permite el desplazamiento periódico para los análisis de Flutter, por ejemplo, de álabes. Por lo tanto, ya tenemos una noción de cuál podrían ser estas opciones que son importantes tener en consideración junto a lo que vamos a resolver a futuro en una simulación de estas características. Ya como paso número 5, que es definir el movimiento para estas zonas. Obviamente en nuestra geometría, en nuestras celdas, en nuestros métodos vamos a tener que elegir cuáles son las zonas que van a estar en movimiento. Tenemos 5 tipos de movimiento. En la parte stationary, que no se mueve por defecto, a menos que la zona padre se mueva. Aquí estamos jerarquizando los movimientos. El rigid body es un movimiento prescrito para UDF o perfil, o sea, nosotros podemos incorporar esta UDF o perfil y podemos dar el movimiento que nosotros, según nuestra función, querramos. En deforming, permite que los nodos se muevan en una geometría determinada, ¿ya? En user define, es un movimiento por cada nodo controlado por esta UDF que nosotros podemos ir definiendo sin ningún problema. Y por último tenemos el System Coupling, que es un movimiento definido por acoplamiento de sistemas de tipo Wormech, que es principalmente en el caso de FCI de interacción en fluido-estructura. Y tenemos las configuraciones de las 4 pestañas inferiores que tenemos acá. Podemos ir configurando de tal manera que ponemos Create Edit y aquí vamos creando estas zonas y vamos dando los movimientos que nosotros hemos dicho para poder armar el mejor seteo para nuestra simulación. Es muy importante tener en cuenta la selección del paso de tiempo, porque nosotros activamos el solver transiente. O sea, vamos a tener que poner un paso de tiempo. Entonces tenemos que considerar 2 escalas de tiempo, ¿ya? Una es la que va a gobernar la simulación, la física, y que va a impactar también en los criterios de convergencia que nosotros vamos a agregar, pero también tenemos la escala de tiempo que se está deformando la malla, o sea, tenemos el tiempo de esta deformación de la malla y también el tiempo de la simulación. Entonces, algunos tips o comentarios para deformación de la malla es elegir el paso de tiempo en función de la longitud de la celda más pequeña, el valor máximo de esta velocidad de la malla, y para las simulaciones de tipo in-cylinder, el paso de tiempo se obtiene a partir del tamaño del ángulo o de la velocidad del eje del cigüeñal. Importante, la frontera no puede moverse más de una celda en cada paso de tiempo.
Entonces, junto con esto, tenemos que tomar la mejor decisión de cuáles van a ser las escalas de tiempo, tanto para esta simulación como de formación de la malla. En la condición de rigid body, ¿no es cierto?, vamos a decir que no se deforma al desplazarse a lo largo del dominio, ¿ya? Su forma permanece inalterada durante todo este movimiento y puede aplicarse en boundary zone o en cell zone. El movimiento se puede definir como un movimiento prescrito que es a través de un profile, in-cylinder, 6DOF o User Defined Function, o mejor conocido como UDF, donde nosotros podemos definir este movimiento. Entonces, tal como podemos ver acá en la imagen inferior, tenemos un cuerpo que cae por gravedad, ¿no es cierto?, que va deformando la malla alrededor. En este caso podría ser interesante el estudio de la capa límite, ¿no es cierto?, del flujo externo a través de este cuerpo. O puede ser cómo se deforman los campos de viscosidades, si es que fuera el caso de algunos, ¿no es cierto?, fluidos no newtonianos, etc. Por lo tanto, podemos tener esa condición específica y entender cómo podemos setear todo. Les agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias. Hasta luego. Si quieres saber más sobre simulación computacional, haz clic en el enlace a continuación y accede a nuestro sitio web. El instituto cuenta con una plataforma con más de 30 cursos intensivos en simulación. Todos los cursos son 100% online y grabados. Accede al enlace en la descripción.